como ustedes saben, siempre en Nativa intentamos tener un talante lo más democrático y amplio posible a la hora de elegir a nuestros invitados y que vengan al programa a conversar. Y esta vez queremos conversar con la congresista Ruth Luque. Ella es integrante de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, que nos da la oportunidad siempre de conocer sus puntos de vista. Además, una mujer provinciana, una mujer luchadora, con la que uno puede discrepar, por supuesto, pero que nos atiende esta mañana en Nativa. ¿Cómo está, congresista Luque? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista. A ver, el Ministerio del Interior ha anunciado 24.000 efectivos policiales para garantizar la seguridad ante lo que ellos entienden será esta llamada toma de Lima. Para usted, ¿es necesaria esta seguridad o hay algunos que están muy asustados? A ver, dos cosas. Siempre creo que es bueno la seguridad. Lo que sí creo es que hay un sobredimensionamiento respecto al ejercicio de esta protesta en particular. Porque definitivamente, digamos, la inseguridad que se siente en Lima, la gente reclama presencia policial efectiva. Pero vemos esta policía solo de manera presente efectivamente cuando se anuncia una movilización contra el gobierno y contra el Congreso de la República, que es concretamente eso. Entonces, sobre eso yo sí considero que hay un sobredimensionamiento de la actuación, una lógica de volver a estigmatizar, a terruquear, y creo que sigue habiendo un uso abusivo de la actuación policial con controles de identidad que nos hemos dado cuenta que están actuándose a diestra y siniestra, con intervenciones policiales, que ellos le dicen intervenciones policiales, y sin ninguna razón están llevando a personas que están con un cartel, y parece más bien que intentan, creo yo, limitar el ejercicio de la protesta, porque la gente está con carteles diciendo no soy terrorista, ni asesina, elecciones, asamblea constituyente, en fin, un conjunto de lemas que la población legítimamente quiere. Y yo creo que más bien lo que debería asegurarse, en vez de estar estigmatizando de esa manera a la población, Carlos, es más bien asegurar que ese derecho a la protesta se cumpla de manera irrestricta. Lo que yo creo es que en este momento más bien hay un riesgo de este ejercicio de derecho que este gobierno claramente lo quiere limitar y lo está vulnerando permanentemente. He estado escuchando varios audios y videos en redes sociales donde fíjese qué complicado cómo se va deteriorando la institucionalidad cuando ésta no actúa en función de los intereses ciudadanos, ¿no es cierto? Donde comienzan a advertirnos de los ternas. Si se te acerca un terna y te dice, vamos a atacar por acá, esa es terna. Si se te acerca alguien y te dice, mira, por esta calle podemos entrar, esa es terna. Los terna que fueron creados justamente para la seguridad ciudadana, infiltrarse en los barrios y detener delincuentes, en estos discursos que vamos escuchando terminan siendo parte de aquellos que asusan también para que la población pise el palito y termine siendo considerada violenta. ¿A dónde quiero llegar? Me preocupa el deterioro de la imagen policial cuando ésta es usada políticamente. Es que yo creo, Carlos, que a raíz de lo que ha sucedido en diciembre y en enero, y la continua, digamos, acción del gobierno de pretender reducir la legítima protesta de la gente y no entender que esta protesta es en rechazo a la presencia de la señora Dina Boluarte del Congreso, es lo que estamos haciendo, se está deteriorando profundamente la relación policía-ciudadanía por el número de muertes que ha habido y luego por estas actuaciones y declaraciones de sus voceros. Ayer yo escuché al general Arriola con una actitud totalmente, desde mi punto de vista, cobarde, casi terruqueando de manera acostumbrada como lo hace a la población, y eso me parece inaceptable, inaceptable. Y lo segundo es que creo que en el marco de este deterioro de la policía con la ciudadanía también está el sistema de justicia, porque hemos visto una fiscalía sumamente preocupada en el gobierno de Castillo para buscar pruebas por todo lado, incriminar, pero ahora una fiscalía que de pronto sus lemas de orden y firmeza han desaparecido absolutamente y no le interesa ni siquiera dar cuenta
de los avances de las investigaciones, no ha defendido públicamente el procedimiento de colaboración eficaz, no se pronuncia sobre el grave deterioro que está afectando a ciertas instituciones, más bien responde de manera sigilosa, ágil, a denuncias contra la Junta Nacional de Justicia. Entonces la gente, el 19 de julio, vamos a marchar por defender la democracia, por decirle basta a la clase política que está haciendo lo que quiere con la democracia, exigir justicia y reparación, y por supuesto el tema del adelanto de elecciones, que por lo menos yo considero que sigue siendo una salida democrática. Pudimos ver también una expresión sumamente autoritaria en su región cuando se quisieron vetar manifestaciones que tenían expresiones culturales y artísticas. Usted lo recordará, usted estuvo por allí. Sí, mire, esto pasó en el marco de las fiestas de Cusco, que me parece ya de verdad un sobredimensionamiento, porque creo que el gobierno quiere evitar a toda costa que incluso en el marco de manifestaciones culturales se exprese, y esto pues sucedió de la Escuela de Bellas Artes, hoy la Universidad Diego Quispe-Tito. Los jóvenes cada año, hace todas las fiestas de Cusco, hacen expresiones artísticas respecto a la coyuntura, se mofa, expresan, ¿no? Es parte de una costumbre, de hecho, en mi región. Y aquí hicieron, digamos, una caricatura, una alegoría, por decirlo así, que se llamó La Descarada, ¿no? Haciendo una simbología de lo que representa un poco el gobierno de la señora Dina Boluarte. Bueno, esto fue vetado, de hecho el profesor que dirigió, incluso lo conminaron, porque yo hablé con él, lo conminaron a que retirara, y de pronto desapareció. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que ha generado esa decisión arbitraria de vetar la cultura, de vetar una manifestación pacífica, Carlos, que ha significado que los jóvenes pues se organicen, han creado como 3, 4 descaradas, creo que si no me equivoco. Entonces, yo creo que lo que el gobierno hace cada vez que quiere callar, silenciar, invisibilizar la protesta, lo que genera más bien es una indignación, porque no se entiende, digamos, el sentido detrás, y lo que más bien debería hacerse es resguardar la protesta, permitir que la gente exprese su derecho a opinar, ¿no es cierto?, y dar una posición, y más bien pensar cuál es la salida política, que algunos creo que pretenden hacerse pues los locos, digamos, en esta coyuntura, y no asumir que hay una responsabilidad política sobre este grave deterioro que estamos enfrentando. Los conflictos de inicios de año dejaron muertos en el Cusco. ¿Cree usted que esto ha dejado miedo, sinsabor en la población al punto que inhibirá la salida del pueblo de Cusco en las protestas de esta semana? Mire, van a haber movilizaciones nacional, que es aquí en Lima, entiendo, pero también van a haber movilizaciones regionales. Sobre tu pregunta, sí hay un miedo, hay un temor, porque evidentemente la forma como ha actuado la fuerza policial, disparando, deteniendo arbitrariamente, y hasta ahora no vemos los rostros de quienes son la supuesta organización criminal detrás de este financiamiento, que es lo que ha catalogado el gobierno, ¿no es cierto?, y sus voceros políticos. No hay nadie. Entonces sí se ha infundido miedo, y por eso decía al inicio de mi entrevista que lo que considero que está en riesgo en esto es el derecho a la protesta, el derecho a manifestarse. Por eso es que creo que frente a una coyuntura en la cual hay miedo, estigmatización, que ya lo hemos vivido en la época de Fujimori, lo que corresponde es que sigamos alzando nuestra voz. No podemos permitir que la estigmatización, el temor, esta lógica de terruqueo constante silencie las voces de los ciudadanos que queremos expresar y movilizar nuestro rechazo a las actuaciones y a quienes pretenden que borremos de nuestra memoria lo que ha sucedido en las regiones, Carlos, porque hay regiones que sienten que su dignidad ha sido duramente golpeada y arrebatada. Y eso le ha pasado al pueblo de Puno, le ha pasado a Ayacucho, le ha pasado a las comunidades campesinas en mi región, le pasa a las familias que hasta ahora, digamos, frente a la cantidad de heridos que tenemos, más allá de algunas decisiones que han habido de entregarle un monto, esa no termina siendo una reparación, porque la gente no va a devolverle la vida, no va a recuperar, no van a volver a caminar, como hay algunos heridos que van a quedar en discapacidad total con el dinero de 20.000 soles que el gobierno ha planteado. Eso no le va a devolver la dignidad a la población, la dignidad ha sido mancillada. Y un gobierno que ha matado, una persona que además pretende lavarse las manos y pretende responsabilizar a la policía, y la policía pretende devolverle la pelota. O sea, me parece que es absolutamente indigno que continúe en esta situación y pretenda seguir estigmatizando a la población. De acuerdo. La quiero sacar por un momento de lo que será esta semana y las movilizaciones para llevarla al tema interno del Parlamento. Quería preguntarle si
ya hay más claridad respecto a la posibilidad de que la mesa directiva del Congreso finalmente sea detentada por fuerzas progresistas y no por fuerzas conservadoras? Mira, en este momento están habiendo conversaciones. En el caso de nuestra bancada está en representación el vocero titular, el congresista Raimundo. Él debe convocarnos una reunión seguro para conocer de manera directa cuáles son los diálogos que se están desarrollando. Pero al margen de eso, yo a título individual creo que la mesa directiva necesita un manejo mucho más democrático, mucho más plural, y ser consciente de lo que significa el Congreso de la República en esta coyuntura. El deterioro congresal, Carlos, es profundo, no solamente por los escándalos individuales y las responsabilidades directas que existen, sino por este deterioro institucional en el cual hay una responsabilidad de diversas bancadas. Hay algunos congresistas que dicen que por tener 1%, 2%, así se puede seguir. Yo sinceramente no comparto esa decisión, porque creo que sí se necesitan cambios y rutas de actuación democráticas de otra característica. No podemos pretender, por ejemplo, imponer una bicameralidad a espaldas de la ciudadanía y creer que los congresistas tienen que santificar las grandes reformas. Eso no es posible y no puede ser posible en este contexto. Entonces, creo que hay cambios que ojalá una nueva mesa directiva haga y por lo menos yo espero que haya pues esa reorientación democrática. Pero para llegar a esa nueva mesa directiva se necesitan 62 votos. Y el problema es que la suma da, pero de pronto los niños se te voltean o Podemos se te voltea y todo lo que se había planeado y armado se pierde, porque claro, las lealtades son muy precarias. Sí, yo creo, mira, yo creo que es un escenario sumamente complejo, o sea, creo que para quienes tenemos nuestra primera experiencia política, digamos, jamás habíamos, por lo menos yo jamás asumí un dimensionamiento de este nivel de deterioro, porque creo que la crisis también es ética, Carlos, en este Congreso hay una crisis profunda respecto a lo que concebimos y a la acción política diaria, y creo que hay una traición hacia los votantes, porque los votantes sienten que sus representantes los han traicionado. Entonces, creo que en ese marco hay mínimos comunes que hay que ofrecerle al país. Y esos mínimos comunes, digamos, tienen que ser parte de ese diálogo político. En un país en el cual el Congreso no ha reaccionado ni siquiera a investigar las muertes, usa su poder político discrecional a los enemigos que quiere y no lo hace de manera objetiva hacia todos, ¿no es cierto? Intenta colocarse sobre un parlamentarismo puro, ¿no es cierto?, desapareciendo la lógica del presidencialismo más allá de lo que significa Dina Boluarte. Entonces, en ese contexto, creo que tiene que haber conciencia clara de que las fuerzas pues representadas en las bancadas no podemos pretender cuidar, digamos, nuestros intereses y no pensar en el bienestar colectivo del país. Un Congreso de esas características no le sirve a la ciudadanía. Entonces, estas investigaciones que siguen a varios congresistas, ¿no es cierto? Y de cara a la mesa directiva, sinceramente creo que eso es lo que hay que colocar en la agenda. ¿Qué tipo de Congreso en el marco de esta crisis mínimamente se le puede ofrecer? Y para mí, Carlos, el Congreso mínimo que se le puede ofrecer es un Congreso que tenga un talante respetuoso de las instituciones y que no esté usando su poder político para aplastar a sus adversarios, anular políticamente a quien no le gusta o colocar un sistema de justicia en torno a sus intereses. Eso es inaceptable con la mayoría que se está jugando. Sí, pues, es una mirada muy de corto plazo para el país, porque un siguiente congreso, una siguiente correlación de fuerzas va a desarmar todo lo que se armó porque no se hizo con mirada de país, sino en función a intereses, y volvemos a perder años y tiempo que podríamos invertir en mirar el futuro de nuestro país. Congresista Luque, yo quería preguntarle por la designación de la cuestionada exministra de Salud, Rosa Gutiérrez, al frente de Salud. ¿Qué reflexión le deja? Pésima. Me parece primero, digamos, creo que es totalmente incoherente frente a lo que ha sucedido, porque ha habido un pésimo manejo en el manejo del dengue y el periodo que ha significado, y que luego sea premiada como presidenta de Salud.
O sea, creo que eso dice mucho de lo que este gobierno quiere hacer. Y hay que señalar, Carlos, que el Ministerio de Salud está casi en piloto automático. Sí. No hay ningún cambio sustancial, ni de esta, ni de los anteriores, ni de este ministro. Yo he estado en Cusco visitando comunidades. La intensidad del frío, las sequías, la anemia se ha disparado. El tema de la seguridad alimentaria es sumamente grave porque no hay agua. Entonces, ¿cuál es la respuesta conjunta que está liderando el actual ministro? Cero, Carlos. Entonces, no es posible que en esta coyuntura, encima de un gobierno asesino que ha violado derechos, encima tengamos un gobierno incapaz de asumir y tener liderazgos claros en carteras tan importantes como salud. Y para mí, sinceramente, la cartera de salud es una de las que más está expuesta a tipo de contraprestaciones, porque ahí se debió colocar una persona que por lo menos aseguró una excelente gestión en beneficio de la población, pero no hay nada, absolutamente nada con este ministro. Y ya hemos visto cómo ha terminado lo otro. No es cierto, de pronto se declaran emergencias por el Julián Barret, pero nadie se explica por qué razón se generan y no hay una respuesta colectiva a lo que sucede en el sur, lo que está pasando en la zona de la Amazonía, pueblos indígenas denunciando que no pueden ni siquiera transportar a sus pacientes por vía aérea o lacustre. Entonces creo que la salud está en emergencia por la pésima gestión quienes están conduciendo esta cartera. De acuerdo. Un par de preguntas finales, muy breve, por favor. ¿Va a continuar usted en la idea de presentar una demanda ante el TC contra la ley que permite a Boluarte gobernar de forma remota? Sí, ya la demanda está concluida, la hemos validado al interior de nuestra bancada, así que hoy debo coordinar con el vocero de mi bancada para pues iniciar el recoger firmas y el diálogo con las demás bancadas. Ya tenemos la demanda lista. De acuerdo. ¿Creen que tengan las firmas también o será un problema? Vamos a ponerla pues a disposición. Ahí veremos, digamos, quiénes se mantienen firmas, ¿no es cierto?, en las posiciones políticas que se tienen. Así que creo que cada acción siempre es una oportunidad para seguir evidenciando qué se hace y qué se dice. Una última pregunta, siempre en la lógica de la lucha contra la corrupción. Hoy se vencen los 10 días de detención preliminar en contra de Mauricio Fernandini y Sada Goray. Dos personas que, ante las evidencias que conocemos, habrían cometido delitos de corrupción muy graves al interior del gobierno de Pedro Castillo. Fuentes periodísticas confirman que la Fiscalía ha pedido prisión preventiva. Quiero compartir esto con usted y quisiera su comentario. Vamos a ver. Ahí estaba, ¿no? La Fiscalía habría pedido prisión preventiva para Mauricio Fernandini y Sada Goray. Es información de último minuto que hemos podido recibir de varias fuentes. ¿Qué le deja esto? ¿Qué piensa? Sumamente grave, Carlos. Son personas que han cometido delitos, ¿no es cierto? No hay razón para justificar lo que han hecho. Y creo que seguimos en la lógica de quienes creen que el Estado es un botín para hacer y deshacer lo que se quiere, y aquí pues, claramente han habido tráficos de influencias, aprovechamiento, en este caso de las viviendas sociales, y creo que sí hay un tema que el Ministerio Público no ha zanjado claramente, y es a raíz del comunicado de la señora Sada Goray, cuando habla que la fiscal le ofreció un conjunto de beneficios. Eso no ha sido claramente esclarecido. En otra coyuntura, probablemente distintas posiciones democráticas, políticas, hubieran exigido una actuación independiente y autónoma de la Fiscalía y deslindar claramente sobre estos temas, pero no hemos sentido eso, así que lo que por lo menos yo espero es que estas investigaciones lleguen a fondo, ¿no es cierto?, se termine en el tiempo ojalá más corto las responsabilidades individuales y paguen por lo que han hecho. Estas personas no deberían nunca más tener la oportunidad de acceder a ningún recurso público del Estado. Muy bien, congresista Luque, hemos abordado varios temas. Gracias por haber compartido sus puntos de vista. Siempre nos gusta tener las opiniones de miembros del Congreso de la República de diferentes tiendas políticas. Gracias por haber compartido su opinión con nosotros. Que tenga un magnífico día. Gracias, Carlos. Buenos días.